Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Hace meses que en este país se habla de la vivienda. Se habla en la radio, hablamos aquí en los medios, se habla en las conversaciones con amigos, en el trabajo, pero la realidad es que el fenómeno no se detiene. Hace apenas unos días se confirmó que el año pasado volvimos a llegar a un récord y el precio de la vivienda en España supera ya a los años de la burbuja inmobiliaria. Ayer miles de personas volvieron a echarse a las calles, esta vez en Madrid, para exigir el acceso a una vivienda digna, para pedir unos precios asequibles de alquiler y clamar contra la especulación inmobiliaria que tiene metido a nuestro país en una grave crisis habitacional. 15.000 personas, según delegación del Gobierno, entre 60.000 y 100.000 según los 40 colectivos convocantes, continuaron ayer las movilizaciones a las que llevamos meses asistiendo en numerosas ciudades de España. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Un movimiento que en las últimas semanas ha ido sumando símbolos como el de la Casa Ursola de Barcelona, que compró el ayuntamiento, aunque eso provocó que el resto de entidades afectadas, de entidades vecinales, se preguntaran si esa, la compra, va a ser la solución para cada amenaza de desahucio. Las reivindicaciones que se escucharon ayer en las calles de Madrid pasan por una bajada de los precios de los alquileres, la construcción de vivienda social o las ayudas a los jóvenes. En la manifestación participó la ministra Mónica García o la exministra socialista Reyes Maroto. Desde el Gobierno culpan de la crisis a las comunidades del PP por no aplicar la ley de vivienda. La competencia en materia de vivienda las tienen las comunidades. Es la señora Ayuso la que tiene la llave para abrir la vivienda a los madrileños y las madrileñas, la que tiene que regular los precios, la que tiene que evitar que haya pisos turísticos. Así que le pido al señor Feijóo que, si quiere hacer honor a su lema, la política que sirve, le exija a la señora Ayuso que en esta comunidad se aplique la ley de vivienda. Lo que hizo el PP fue reunir en Zaragoza a sus alcaldes y fue allí donde Feijóo respondió al Gobierno y anunció sus propias medidas. Estamos aquí para solucionar los problemas que han generado los demás. No estamos dispuestos a quedarnos quietos mientras tantas familias no tienen un hogar propio y viven de alquiler en piso compartido. Allí donde gobiernan, el PP promete bonificaciones en el IBI para vivienda habitual, agilizar las licencias de construcción o ayudas para los jóvenes. El fin de semana deja además un nuevo crimen machista. Un hombre ha matado en Benalmádena, en Málaga, a su pareja, una mujer de 48 años. Llevaban juntos una década y en la madrugada de ayer la asesinó delante de sus 4 hijos y luego le prendió fuego a la casa. Él está detenido y acusado también de pegar a los niños. Catalina, la víctima, llevaba apenas un mes en el sistema de seguimiento de Biogen por malos tratos. Este caso nos devuelve el debate de qué falla en el sistema de prevención, de protección. La mujer de Málaga pidió esa protección, pero hace una semana el juzgado de violencia de género se la denegó. Su situación se catalogó de riesgo medio y para hacer el seguimiento estaba solo previsto que la llamaran de vez en cuando. Los vecinos de Benalmádena se concentraron de manera espontánea para condenar este asesinato y justo hoy el Gobierno conmemora el 20º aniversario de la Ley contra la Violencia de Género en un acto que va a clausurar Pedro Sánchez. La madrugada deja un nuevo golpe arancelario de Donald Trump. Anoche en el avión camino de la Super Bowl anunció un arancel extraordinario a todo el acero y el aluminio que entre en Estados Unidos. Se trata de un impuesto que ya puso en marcha durante su primer mandato y que luego mitigó llegando a acuerdos con China o con Europa. Este impuesto aplicará también con México y Canadá, a pesar de la tregua que pactaron hace unas semanas, y mañana quiere ir un paso más allá. Explicará su plan para poner impuestos recíprocos a todo el mundo. En ese vuelo, a bordo del avión presidencial, Trump se ha comprometido a comprar y ser el dueño de Gaza. Hoy está previsto que comience la segunda fase de la negociación del alto el fuego en la franja y ayer Netanyahu volvió a aplaudir los planes del estadounidense para limpiar la zona y convertirla en un resort. Bayo, buenos días. Buenos días, sí, de vuelta en Israel. Netanyahu reunía anoche a su gobierno para explicarles lo que denomina enormes logros de su reciente viaje a Washington, en el que ha realizado la primera visita oficial de un mandatario internacional a la Casa Blanca tras el retorno al poder de Donald Trump. I think President Trump is the greatest al que ha calificado como el mejor amigo que haya tenido en la Casa Blanca Israel. Lo ha dicho en Fox el premier israelí, que va a definir a partir de ahora esa estrategia a seguir en la negociación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego con Hamás, un acuerdo temporal que debería convertirse, si la segunda fase se implementa, en definitivo y que debería implicar la liberación de todos los rehenes. Mientras tanto, crece el rechazo internacional a esos planes de Donald Trump, el último, el canciller alemán Olaf Scholz, mientras Egipto prepara una cumbre de la Liga Árabe
llave para el próximo 27 de febrero. Pues así empieza la semana, es lunes, es 10 de febrero. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y después de una semana intensa de negociaciones, los agricultores y ganaderos de Cataluña no irán hoy a la huelga, un año después de las tractoradas masivas que bloquearon el acceso a la ciudad de Barcelona. El principal sindicato, el Gremi de la Pagesia Catalana, ha desconvocado en el último momento gracias a un acuerdo con la Generalitat. A pesar de la tensión y las amenazas, evitan así que la semana arranque con la imagen de un bloqueo en las carreteras catalanas que ya vivieron hace un año. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. El campo catalán ha logrado que el gobierno de Salvador Illa se comprometa a aprobar un plan de 20 puntos para reducir la burocracia de las ayudas, que era una de las principales reivindicaciones. Los agricultores creen que durante este año apenas se han producido avances. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Los agricultores catalanes finalmente no cortarán las carreteras este lunes después de un acuerdo con la Generalitat en el que el gobierno se ha comprometido a facilitarles algunas rebajas fiscales en el impuesto de sucesiones y también en el impuesto de los hidrocarburos. A diferencia de la revuelta de hace un año, la protesta no era unitaria de todas las plataformas del sector y tras una reunión este domingo finalmente se ha desconvocado al alcanzar nuevos compromisos. Tenim aquest acord, desconvoquem els talls de carretera. Un acord que és bo per l'agricultura del país. Tanto el Gremi de la Pagesia como el consejero de Agricultura Óscar Ordech han celebrado el acuerdo. Las primeras medidas las aprobará este martes el gobierno con un paquete para facilitar la desburocratización del sector. Donde sí se mantienen hoy las protestas del campo es en Castilla-La Mancha. Habrá concentraciones convocadas por organizaciones minoritarias. Creen que no ha cambiado nada y que además de las trabas burocráticas siguen percibiendo muy poco dinero por su producto. Ser Cuenca, Aurora Duque. Los agricultores vuelven a denunciar los bajos precios que perciben, las trabas a la incorporación de jóvenes, los efectos del acuerdo con Mercosur o los aranceles al nitrógeno ruso. César García, vicepresidente de ADECU, la Asociación en Defensa del Campo de la provincia de Cuenca. El combustible se ha disparado, los fertilizantes ahora con los aranceles que ha promovido Estados Unidos a Rusia y Rusia a Ucrania y Ucrania a Rusia y este teje-maneje que llevan estas políticas, pues los fertilizantes ya los precios son prohibitivos y la burocracia para nosotros es eficiente. El follón del acuerdo Mercosur nos fríen a controles, a inspecciones, a cumplir a seguir un protocolo de actuación en lo que producimos, da igual que sea carne, que sea fruta, que sea verdura, que sea cereal. En Cuenca los agricultores se concentrarán a mediodía ante la Delegación de Agricultura. Más de 100 días después del paso de la Dana por Valencia, la reconstrucción avanza lentamente a la espera de que se esclarezcan muchas de las incógnitas que todavía hay sobre cómo se gestionó la catástrofe aquella tarde. Hay otras cuestiones que sí empiezan a verse claras. El 30% de los comercios afectados no volverán a abrir. Es el cálculo que hace la patronal del comercio. Hasta ahora han reabierto de media un 60%, pero es un porcentaje que depende mucho del municipio. En Paiporta, por ejemplo, solo lo han conseguido el 25%. Los propietarios piden más ayudas directas y que se agilicen las solicitudes. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. En otras localidades menos afectadas, algo más de la mitad sí que ha podido abrir sus puertas según los datos de los datáfonos activos e inactivos de entidades bancarias, pero en general, según explica Rafael Torres, que es el presidente de Confecomerç, el 40% todavía no ha arrancado. Se estima que un 30% no lo hará nunca. Entre los motivos, la edad de los propietarios, pero también la incertidumbre sobre hasta qué punto les cubrirá el consorcio de seguros lo que necesitan para empezar de nuevo. Un porcentaje muy alto de los comerciantes autónomos tienen una edad que ya está superando los 60 años y tienen que asumir unos riesgos, endeudarse o pedir dinero prestado a un familiar o a un amigo. Pues muchos están tomando la decisión de decir, yo abandono. Rafa Torres considera que en general las ayudas al sector del comercio han sido escasas, van muy lentas. Destaca que el comercio no es solo un sector esencial para generar empleo, también es fundamental para fijar habitantes en estas localidades y alejar el riesgo de la despoblación. Los expertos cuestionan la propuesta de la Comunidad de Madrid de retrasar el paso de la entrada al instituto hasta segundo de la ESO. El plan del gobierno autonómico está pensado para 52 colegios públicos, pero los expertos y docentes creen que dividir la secundaria puede dificultar la orientación del adolescente en una etapa clave para el futuro. ¿A quién sí gusta la propuesta? A las familias de los alumnos. Adela Molina. Las familias de la escuela pública aplauden prolongar la estancia de los alumnos en los colegios hasta segundo de la ESO. Creen que están más protegidos, facilita la conciliación y les garantiza servicios. María Capellán es la presidenta de CEAPA. Nos parece fenomenal porque eso incluiría, además de las ventajas de que cuando quieren pasar al instituto tienen un par de años más, el tener asegurado el servicio de comedor hasta los 14 años. Para expertas como la catedrática de la Autónoma de Madrid, Elena Martín, sin embargo, no hay razón
razones pedagógicas que lo justifiquen y advierte de que es un error romper la etapa de secundaria y puede perjudicar al alumno. Imagínate que llegan los alumnos y las alumnas a los 13 sin que les hayan conocido para nada los profesores, sin que la orientación haya podido ir viendo qué les propone. Ella cree que detrás de esta idea del gobierno de Ayuso realmente hay una doble intención. O sea, oponerse a lo que es educación, lo que hace el gobierno en educación y, sobre todo, no tener que acometer las construcciones de los institutos. Frente a este modelo, plantea atender las peticiones de las familias en los centros de secundaria, garantizando el comedor, por ejemplo, o mejorar la coordinación entre colegios e institutos para hacer más fácil la transición entre primaria y la ESO. Faltan 2 semanas para las elecciones en Alemania y anoche se celebró el primer cara a cara entre los dos candidatos principales, el canciller Olaf Scholz y el líder de la CDU, el conservador Friedrich Merz. Fue un debate tenso en el que ambos intentaron no entrar en el ataque personal. Ante un escenario muy incierto con la ultraderecha segunda en las encuestas, la inmigración fue uno de los grandes asuntos. Scholz, que va tercero por ahora, reprochó al conservador que hace semanas que pactaron iniciativas con la ultraderecha de Alternativa para Alemania. Merz le acusó de pintar la crisis migratoria como un cuento de hadas. Eso sí, quiso hacer hincapié en que no tienen intención de gobernar con los ultras, de los que dijo son la más seria amenaza para nuestra democracia. De radio, noticias de Castilla y León. En Radio Valladolid está Eva Marín. Eva, buenos días. Hola, buenos días. Y de Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con esa condena, Juanjo, de la Audiencia Provincial de Murcia, que ha condenado 2 años de cárcel a una mujer que estafó a 17 personas fingiendo que era policía judicial. Sí, la acusada reconoció en el juzgado haberse ganado la confianza de estas personas a las que les prometía fáciles adquisiciones a través de subastas judiciales, la anulación de multas, evitar también embargos o conseguir empleos en instituciones públicas, pero todo, pues tal y como era de esperar, era todo un timo. Un total de 17 personas cayeron en su trampa, le entregaron importantes cantidades de dinero y bienes de valor, incluidos joyas y enseres diversos. La sentencia, además de la pena de cárcel, también le establece la obligación de tener que indemnizar a estos 17 perjudicados con más de 90.000 euros. Por tanto, mucho cuidado para aquellos que nos prometen cosas que, bueno, son difíciles de cumplir a priori. Que los duros a 4 pesetas no existen. Efectivamente. Un grupo de ladrones han sido pillados porque, atención a esto, sustrajeron un tractor para sacar del barro su vehículo con el que iban a robar, Eva. Ocurrió en la localidad burgalesa. Una cadena de robos esto. Eso sí, es verdad. Ocurrió en la localidad burgalesa de La Demanda y eran detenidas 2 personas de 19 y 24 años de edad que pretendían robar cable de cobre en un huerto solar. Al parecer el vehículo en el que viajaban, los ahora ya detenidos, quedó atascado por el barrio en un camino aislado que llevaba hasta ese huerto con placas fotovoltaicas. Por ello decidieron ir a pie hasta una nave próxima y sustraer un tractor agrícola con el que poder remolcar su turismo y rescatarlo del barro. Gracias a la colaboración ciudadana que alertó de movimientos sospechosos, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta el paraje, donde sorprendió a estas 2 personas que ya habían enganchado el turismo al tractor con una cinta para remolcarlo. Los detenidos intentaron huir, pero fueron interceptados por la Guardia Civil, llevando alicates y destornilladores en los bolsillos, y en el maletero del coche pasamontañas, guantes y una batería. Bueno, y un profesor de la Universidad de Murcia ha desarrollado una nueva ecuación que permitirá localizar con mayor precisión la situación de los astros en el universo. Cuéntame esto, Juanjo. Sí, Ángeles, la otra mañana os veía a Sastre y a ti muy preocupados por ese asteroide. Claro, la posibilidad de chocar ese que va a chocar contra la Tierra. Claro, contra el planeta Tierra. Bueno, pues a lo mejor en con Murcia los tenéis la cálculos, solución. Bueno, por lo menos la solución de dónde puede caer, ¿no? A ver. Teniendo en cuenta su ruta. Bueno, pues todo ello gracias a los cálculos del profesor de laboratorio de óptica de la Universidad de Murcia, de Óscar del Barco. Bueno, ha desarrollado una ecuación física que permite localizar de una forma más precisa la ubicación y lo que es la ruta del ángulo de curvatura de cualquier objeto que haya, en este caso, en el universo, en el espacio. Este avance va a permitir establecer la localización de cuerpos menores o estrellas en el universo. Eso sí, no me preguntéis, Ángeles, cómo es esta nueva ecuación, porque yo tengo que reconocer
recordar que soy de letras y además de letras puras, con lo que ahí lo dejo. Suerte que existe gente que sí lo sabe, Juanjo. Sí. Y nos va a salvar. Juanjo, Eva, gracias. Un abrazo, chao. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Pepa Blanes nos propone una lectura, Desertar. Por medio de dos relatos paralelos, el escritor francés afincado en Barcelona, Matías Enard, nos cuenta el pasado y el presente de Europa, un continente que vivió la guerra y que ahora vuelve a vivir en esa incertidumbre y a tener la violencia cerca, muy cerca. A nivel de vida, por eso estas dos historias se complementan también, ¿no? Porque acaban dibujando un poco, si bien son dos seres humanos muy distintos los que se retratan, pues sí hay en conjunto hay una forma de humanidad ahí. Contaba el escritor que todo este clima actual le había influido para escribir Desertar, un alegato por la paz y una denuncia de la violencia. Lo hace con una prosa cuidada y elocuente que nos cuenta dos historias. Por un lado, las penurias y reflexiones de un soldado desconocido que huye de la guerra. No sabemos mucho más, solo de la sociedad, del hambre, del frío, del horror y la soledad. Todo es hablar de la violencia histórica, de lo que es estar en medio, ¿no?, de esta terrible historia que ha sido el siglo XX. Pero de una forma más sutil. Una historia, decía el escritor, sobre el fin de las utopías, la del comunismo en los 70 y la del capitalismo ahora. También sobre la guerra y sus consecuencias más íntimas en las familias y en los amores. El autor conecta todo, además, con los atentados del 11 de septiembre y con la guerra actual de Ucrania. Una manera de insistir en que cualquier cosa, cualquier conato de violencia en el mundo nos afecta a todas y a todos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.